Feliz día, bienvenido a tu curso Microsoft Project. En esta clase vamos a continuar con el análisis de riesgo del programa que iniciamos en la clase pasada. Acá observen que tenemos ya el reporte de un gráfico de distribución luego de hacer el análisis de riesgo. Este sería el reporte, vamos a poder ponerlo en pantalla completa, acá lo tenemos. Y fíjense que me muestra entonces el proyecto para análisis de riesgo, que es el nombre del proyecto, y vamos a entender un poco este entorno. En la parte lateral izquierda tenemos toda la estructura de desglose de trabajo. O sea que nosotros podemos escoger y presentar informes de riesgo inclusive por diferentes entregables del proyecto. En este momento, fíjense que la primera línea, que es el proyecto entero, el time plan, es el que está mostrando en este momento por defecto. O sea, ¿y qué me está mostrando? Fíjense, en la parte inferior tenemos varias pestañas, por ejemplo, Finish Day, Start Day, Duration, Float Cost, NPV y IRR. Me está mostrando, por defecto, me está mostrando, es la fecha final, o sea, el Finish Day. Me está indicando acá precisamente las probabilidades del proyecto completo y las probabilidades que se presentan en un gráfico de distribución. Fíjense que en el eje secundario de las Y, del lado derecho, tenemos los porcentajes. Fíjense, tenemos diferentes porcentajes. Hay unas líneas que aparecen remarcadas encima de la gráfica, donde la línea amarilla, que es esta que tenemos acá, que es la que se llama la determinística, te muestra la fecha planificada de culminar. Entonces, fíjense las probabilidades que tenemos de terminar según la fecha con los parámetros que cargamos. Ok, fíjense que está por debajo del 35%. De hecho, en la parte derecha tenemos un cuadro de indicadores, que es la parte de acá. Fíjense que te dice que de acuerdo al gráfico, la fecha determinística, que es terminar el 5 de octubre, la probabilidad de ocurrencia es un 34%. Y la media de culminación, observen que la media de culminación con un 50% de probabilidad sería terminar el 7 de octubre, o sea, 2 días posterior a la fecha determinística del plan. Y la mayor probabilidad de ocurrencia sería, en este caso, terminar con más probabilidad terminar el 10 de octubre. Acá tenemos entonces la fecha con más probabilidad. Se hicieron 1000 interacciones y estos son los valores que se refieren al plan completo correspondiente al indicador fecha de fin. Esto lo estamos viendo aquí en el cuadro de indicadores. Me dice entonces que la probabilidad de culminación de todo el proyecto es el 10 de octubre con un 80% de probabilidad. Okay, aquí tenemos las estadísticas, sería la fecha mínima, sería el 26 de septiembre, la máxima es terminar con un 100% de probabilidad el 19 de octubre, okay, la mía que sería el 7 de octubre, ¿okay? Y la barra se está mostrando, en este caso, la barra está mostrando son los días. ¿Okay? Entonces, tiene que el eje principal de la escala de 10 me está hablando de días. Y acá me está hablando de la fecha y las probabilidades. Entonces, si yo quiero justificar, por ejemplo, las contingencias que debemos tener en este proyecto basado en que de acuerdo a la duración, las probabilidades mayores de terminar de acuerdo a los pesos que cargamos de incertidumbre para las actividades, se refieren a un o de 80%. Sin embargo, yo tengo que justificarlo colocando la gráfica, hablando del programa que se realizó y con los principales indicadores. De hecho, no son los únicos indicadores. Si nos colocamos en esta parte de la tabla y presionamos el botón derecho del mouse, acá tenemos entonces formato de la fuente de las estadísticas. ¿Ok? Vamos acá, botón derecho, perdón, forma layout. Y acá tenemos otros indicadores que podemos mostrar. Entonces le digo, mira, quiero mostrar también el método de simulación, la convergencia, la media, la moda, la cantidad de hit logrado, la desviación estándar, la variancia, la kurtosis. Ok, y aquí tenemos entonces todos los indicadores, ok, correspondientes a el posterior uso del método Monte Carlo. Entonces, fíjense que aquí los más relevantes son precisamente el indicar en el informe las probabilidades, por ejemplo, que el 80% de probabilidad es terminar el 10 de octubre, aun cuando el calendario determinístico está planeado terminar el 5 de octubre, pero solamente tiene un 34% de probabilidades. ¿Ok?
indicándole que se hicieron 1000 interacciones por el programa Primavera Risk Analysis y estos son los valores que se obtuvieron. La media de término sería el 7 de octubre y la fecha mínima para terminar este proyecto sería el 26 de septiembre y la fecha máxima sería el 19 de octubre con un 100% de probabilidad. Esto con respecto, ¿cómo lo llevamos nosotros entonces, por ejemplo, a un programa como Microsoft Word? Sencillo. Botón derecho encima de la gráfica, aquí podemos escoger si queremos copiar solamente la gráfica o copiar la gráfica y las estadísticas. También podemos exportar esos gráficos y las estadísticas a Excel, pero si las quiero pegar en Word, simplemente le digo copiar gráfico y estadística. ¿Ok? Se copiará como una imagen y yo puedo copiarlo y pegarlo, en este caso en el archivo de Word, para presentar el capítulo correspondiente a los riesgos. Ese con respecto a la fecha de culminación. Y si lo queremos hacer solamente para un entregable, por ejemplo, solamente para la fase de la construcción, en la parte izquierda, en la estructura de desglose de trabajo, colocamos aquí construcción y fíjense que él te va a mostrar, dependiendo de la fase, te va a mostrar, o la base de construcción, cuáles son las probabilidades de culminación de la fase, o de las obras en concreto, o de las losas, o de la desmovilización. Fíjense que lo puedo hacer al nivel de los entregables principales, o lo puedo hacer para el plan completo si nos paramos en la primera línea. Y eso se refiere es precisamente a la fecha de culminación. Ahora también tenemos análisis para las fechas de comienzo. Observen que tenemos una pestaña que se llama Start Day. Si nos pasamos a Start Day, vamos a hablar de las probabilidades de comienzo. Si lo usamos para todo el plan, fíjese que todo comenzaría a tiempo, ¿no? Fíjese que todos son las mismas fechas porque no cargamos nada que indique que no comenzáramos a tiempo, el 1 de mayo. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa con las otras fases? Por ejemplo, de acuerdo a las probabilidades que cargamos en todas las actividades previas, ¿qué probabilidades hay de comenzar a tiempo la fase de construcción? Acá la tenemos. Fíjense que la fase de construcción es una de las fases mayores en el proyecto, pero que tiene unas fases previas, donde está inclusive una tarea que tiene un mayor grado de incertidumbre, que es la contratación de personal. Acá podemos ver entonces la fecha de inicio. La fase o entregable construcción, fíjense, si observamos en la parte de los indicadores, vemos entonces que su fecha determinística era comenzar el 13 de junio, pero ¿cuál es el porcentaje de probabilidades de comenzar a tiempo? Solamente 48% de comenzar el 13 de junio, porque de acuerdo al modelo de incertidumbres que cargamos y de riesgo, la mayor probabilidad con un 80% es comenzar 2 días posteriores, el 15 de junio. Entonces, fíjense que podemos inclusive justificar también la fecha de comienzo de la fase y también esta gráfica copiarla y pegarla en nuestro informe para indicar entonces las probabilidades también de comenzar la fase y cómo pueden afectar los riesgos de fases previas a un entregable en particular. Okay, igualmente, las obras en concreto, fíjense que en las obras en concreto tenía una probabilidad, una fecha determinística según el plan de comenzar el 19 de agosto, pero apenas tiene un 37% de probabilidad de comenzar a tiempo, porque la probabilidad más alta, que es 80%, es comenzar el 24 de agosto. Que entonces aquí también podemos presentar indicadores que tienen que ver con los riesgos de comenzar los entregables principales del proyecto a tiempo o no. También tenemos una que tiene que ver con las duraciones, ¿okay? Fíjense que sería duration, que sería otra de las pestañas. Con duración, que es otro de los informes que también se presenta, fíjense que acá nosotros podemos indicarles si es para todo el proyecto, en tal plan, duration, o sea, para todo el proyecto, y aquí tenemos las probabilidades. Este proyecto tiene una duración determinística, de acuerdo al plan, de 158 días, ¿ok? 158 días. Pero la probabilidad de terminar el proyecto en 158 días es de un 34%, siendo la probabilidad mayor de terminar en 163 días con un 80%, y acá lo podemos observar en la gráfica. Esta sería la fecha determinística y acá tenemos entonces el 80% de probabilidad y fíjense la duración. Acá serían 158 días, pero acá fíjense la cantidad de duración con 80% que serían 163 días.
Entonces, esto hace que nosotros vamos a analizar también la duración. Y estos son los gráficos más tradicionales que se presentan en los informes de riesgo. Indicar qué software se utilizó, qué modelo probabilístico se utilizó y las características, por ejemplo, de los cálculos, la cantidad de interacciones y los porcentajes que se obtienen. Y las recomendaciones en cuanto a la contingencia basado en la cantidad de días que puede terminar el proyecto tarde o los entregables intermedios tarde. ¿Ok? Entonces, fíjense que es un programa sencillo y es bastante rápido en el sentido de que obtengo los productos que también son entregables en mi proyecto en forma rápida para presentar también junto con mi archivo de project todos los informes que tienen que ver con los riesgos cuantitativos del proyecto. Y enfocado principalmente a las duraciones y fechas. ¿Ok? Ahora, si estamos hablando de costos, fíjense que también tengo probabilidades. No se olviden de los costos. También nosotros tenemos en este proyecto de ejemplo, también tenemos costos. Si queremos ver esas probabilidades, pero con respecto a los costos, en la parte inferior izquierda tenemos dos pestañas, Tax, que son las tareas y lo que hemos visto hasta ahora, y tenemos Resource o los recursos. Si yo marco recursos, fíjense que está asociado directamente con el costo. ¿Ok? Y aquí tenemos todos los costos, las probabilidades de los costos, si estamos hablando en este caso, es en base a los recursos del proyecto. Las probabilidades de costo, por ejemplo, sobre todo del equipo de las cuadrillas, que vamos a buscarlo acá, operadores de máquinas, materiales, máquinas, ingenieros, cuadrillas de trabajo, quizás que es el mayor. Fíjense que tenemos entonces las probabilidades de, estamos hablando de, no de costos, sino de cantidades, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos las cantidades posibles de uso de ese recurso y aquí me indica que para todo el proyecto eran 380, acá sería 380 horas con un 35%, tenemos las otras probabilidades. Eso con respecto a los recursos. Y esta pestaña sería con respecto a las tareas. ¿Ok? Entonces, estos son los principales elementos a tomar en consideración. Fíjense que también, si no estamos hablando de recursos, también estamos hablando aquí de costos y seguimos entonces con la parte de los costos. Si queremos esta distribución no para los recursos, sino para los costos totales, acá tenemos la pestaña llamada cost o costos. Y acá no estamos hablando de fechas, sino de costos del proyecto, basado también en las probabilidades que cargamos de incertidumbre de la actividad. Para todo el proyecto, en tal plan, cost, fíjense que de acuerdo a lo presupuestado, el presupuesto determinístico, que sería este que tenemos acá en la gráfica y que tenemos en el cuadro con indicadores del lado derecho, el presupuesto lo tenemos acá, $46,698, pero la probabilidad de terminar con esa cantidad de dinero es de 33%, siendo la mayor probabilidad de terminar el proyecto con 47,693,89, con un 80% de probabilidad. Entonces, si también nos piden hacer un análisis de riesgo del costo, acá tenemos entonces la solución también, presentándolos precisamente con un gráfico de distribución. Y recuerden que ustedes pueden copiar el gráfico y la estadística y llevarlo a Word para entonces redactar toda la explicación del mismo. Entonces, fíjense que con este programa, que de hecho no es un programa pago, ya está en la nube de delivery de Oracle que se puede bajar completo la última versión y usar sin un pago de licencia. Fíjense que es una opción frente a otros programas que sí son de pago. Entonces, acá tenemos el otro informe que sería el informe de costos para todo el proyecto o para un entregable del proyecto. ¿Okay? Aquí tenemos, fíjense, los diferentes entregables y las diferentes probabilidades de terminar con lo presupuestado o no. Bueno, amigos, espero que tengan un feliz día, que les haya gustado bastante esta clase y nos vemos en la siguiente sesión.